¿Alguna vez has sentido esa inquietud inexplicable, como si algo en tu vida no estuviera alineado con Dios, pero sin saber exactamente qué? Tal vez sea una sensación sutil, como una nota desafinada en el corazón que intentas ignorar. O puede ser un peso más insistente, una sombra que acompaña tus mañanas y hace que los momentos de oración sean menos vivos. Estos sinais no son raros, son experiencias humanas profundas que nos tocan en lo más íntimo y que muchas veces piden una respuesta. A veces, esta inquietud se presenta en detalles pequeños. Evitas a un hermano, dejas de leer la palabra por la noche, cambias tiempo de comunión por pantalla. Otras veces surge como un cansancio espiritual que no se va. ¿Has despertado cargando un peso en el espíritu? ¿Has orado y no sentiste paz? ¿Has visto puertas cerrándose una tras otra y te preguntaste si es solo mala suerte? Preguntas así vienen a la mente de muchos hermanos y hermanas. Porque la vida cristiana se vive en un terreno donde lo visible y lo invisible se entrelazan. La angustia que sientes puede parecer aislada, pero es parte de un diálogo entre tu alma y el espíritu. No es vergüenza sentirse perdido, es señal de que algo en la ruta necesita ajuste. Piensa en esto como un GPS interno que comienza a recalcular la ruta cuando te desvías. No siempre alarmante, muchas veces solo una invitación a corregir la dirección. ¿Y si esa inquietud fuera un llamado misericordioso, una luz que Dios enciende para guiarnos de regreso? ¿Y si, en lugar de un castigo, fuera una invitación amorosa al alineamiento? Cuando miramos por esa lente, el malestar deja de ser enemigo y se convierte en un mensajero. Dios usa señales, sensaciones, circunstancias, palabras que resuenan en la conciencia, para llevarnos de vuelta al camino que produce vida. Esta manera de ver transforma el miedo en esperanza y la culpa en oportunidad de restauración. Imagina, por ejemplo, el momento en que una oportunidad profesional se desvanece y te das cuenta de que, si la hubieras tomado, habrías perdido tiempo en cosas que secaron tu fe. Eso puede ser un retroceso providencial. Imagina caminos que se deshacen bajo tus pies y una voz susurrante que quiere señalar el camino correcto. Ahí es donde comienzan las señales. Visualízate caminando por un sendero que, sin que lo notaras, se llenó de baches por pequeñas decisiones que se fueron acumulando. A lo lejos, una mano señala un desvío seguro. Esta imagen no es solo poética, es la realidad de quien vive la fe con honestidad. No se trata de castigo, sino de regreso, no de vergüenza, sino de sanación. Piensa también en las brasas de un fuego que comienzan a apagarse. Si no te acercas para avivarlas, el calor se pierde. La gracia, sin embargo, sopla con ternura para reavivar. Hoy vamos a hablar sobre señales claras de que podrías estar desobedeciendo a Dios sin darte cuenta, no para juzgar, sino para liberar. Quiero que sientas la ternura de esta intención. Este es un convite pastoral para ver lo que tal vez está oculto, con compasión y verdad. No estamos aquí para hundir a nadie en la culpa, sino para encender faros que ayuden a reencontrar la ruta de la obediencia que trae vida, paz y fruto. Por ejemplo, prestar atención a pequeñas resistencias, renuencia a servir, sinceridad al pedir perdón, vergüenza de compartir la fe. Ya son indicadores prácticos de desalineación. Al final, tendrás un discernimiento práctico para reconocer estas señales y pasos concretos para volver a la obediencia que trae vida. La promesa no es solo información, es transformación. Saldrás con ojos y corazón más atentos, equipado con acciones simples y reales, para empezar a caminar de regreso, confesar, buscar consejo, adoptar un pequeño hábito devocional, restablecer comunión. Y ahora, te invito a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo» y también de qué ciudad estás viendo. Haz esto como una señal de fe y como un mapa de conexión entre nosotros. Este acto sencillo nos une. Mientras confiesas públicamente ese deseo de paz, reconocemos que no caminamos solos. Siéntete acogido para ser honesto contigo mismo. Tal vez temas mirar de cerca, por miedo a encontrar cosas que preferirías esconder. Pero recuerda, la gracia de Dios precede nuestro valor. El Espíritu nos alcanza primero y nos da fuerza para admitir, confesar y cambiar. Esta jornada que proponemos no es una carrera de culpa, es un camino de restauración, donde la misericordia y la verdad caminan juntas. La gracia actúa de manera concreta, convence, abre espacio para el arrepentimiento, nos coloca en una red de apoyo con hermanos que caminan con nosotros. Antes de entrar en las lecciones, vamos a alinear el corazón. ¿Por qué fallamos en la obediencia? ¿Y cómo entra la gracia en este proceso?
No es una pregunta solo teórica, es práctica. Vamos a mirar las raíces. ¿Qué nos llevó a este estado de desalineación? ¿Fue acomodación, prisa, miedo, orgullo o el simple desgaste de la rutina espiritual? Y, más importante, ¿cómo actúa la gracia de Dios cuando reconocemos nuestra necesidad? Manteniendo este corazón abierto, comenzaremos a identificar las señales con claridad y ternura, listos para recibir dirección y actuar. Antes de entrar en las lecciones prácticas, es esencial mirar las raíces que suelen alimentar la desobediencia. No pienses que todo comienza con un gran acto de rebeldía. Muchas veces empieza con semillas pequeñas, casi imperceptibles, plantadas en el suelo de nuestro corazón. El orgullo, ese sentimiento sutil de «yo sé que es lo mejor», levanta una barrera contra la voz de Dios. El miedo, por otro lado, nos empuja a decisiones defensivas. Callamos una verdad, omitimos una responsabilidad, preferimos la seguridad humana a la fidelidad divina. La comodidad se convierte en un ídolo discreto cuando priorizamos el bienestar, la rutina y la conveniencia en lugar de la santidad. La prisa, tan valorada en la cultura moderna, nos hace tomar atajos morales. Es solo esta vez, decimos, y abrimos la puerta a un patrón. Y hay también una tendencia teológica nueva, presente en algunos círculos, que minimiza la santidad personal, como si la gracia significara permiso para vivir sin disciplina. Todo esto, cuando no se enfrenta con amor y humildad, termina por debilitar el compromiso con Dios. Piensa en situaciones cotidianas, en el trabajo, ese pequeño ajuste ético que consideramos inofensivo, modificar un informe para agradar, omitir una información que nos da ventaja. Parece solo pragmático. En las redes sociales, hay palabras que ocultamos, ironías que no confesamos, imágenes que publicamos con intenciones menos honestas de lo que mostramos. ¿Y cuántas veces instalamos el «solo esta vez» en el corazón? Un diálogo cortante con la familia, una justificación para descuidar la oración, una decisión financiera que pospone la generosidad. Parece inofensivo en el momento, pero así es como crece el hábito. Una concesión se convierte en patrón, y el patrón define la trayectoria. Me gusta usar una imagen para hacer esto sensorial. Imagina un jarrón fino, delicado, colocado bajo una llave que gotea. Al principio hay solo una microfisura, casi invisible. El agua que pasa es poca, tal vez ni la notemos. Con el tiempo, la fisura crece. Las pequeñas gotas se convierten en un hilo constante. El agua va erosionando la base del jarrón hasta que, un día, el jarrón se rompe en pedazos. Nuestra alma y nuestra obediencia funcionan de la misma manera. Las pequeñas transgresiones, las justificaciones rápidas, la disminución de la sensibilidad moral, todo eso va minando la integridad espiritual hasta que surgen rupturas más dolorosas, relaciones heridas, puertas cerradas, pérdida de paz. Esta metáfora no es para alimentar culpa, sino para alertarnos con ternura. El peligro muchas veces comienza en silencio. Sabe, sin embargo, que este llamado no viene con el objetivo de condenar. No estoy aquí para señalar con el dedo o aumentar el peso que ya llevas. Al contrario, mi intención es pastoral, mostrar un camino de sanación. Dios no quiere que vivamos ahogados en culpa. Él desea nuestra restauración. La gracia no es un boleto para seguir en el error, sino el puente por el que podemos regresar. Hay diferencia entre sentir una culpa paralizante y reconocer con honestidad áreas que necesitan cuidado. La primera inmoviliza, la segunda libera cuando va acompañada de confesión y retorno. Y hay autoridad en esto que compartimos. La Escritura nos recuerda repetidamente que Dios llama a su pueblo a la santidad. No es un detalle opcional del cristianismo, es la esencia del llamado. No vamos a convertir esto en un sermón punitivo, sino en una base segura. Si Dios llama a la santidad, entonces las señales de desvío merecen nuestra atención y acción, siempre bajo la cobertura de la gracia. En este video, seguiremos un formato claro para que el mensaje sea útil y transformador. Enumeraré señales visibles y sutiles de que podemos estar desobedeciendo sin darnos cuenta. Para cada señal, ofreceremos un ejemplo bíblico que ilustra la dinámica espiritual, un ejemplo cotidiano que habla a la vida real, una interpretación espiritual que revela qué puede estar comunicando Dios y, por último, acciones prácticas y concretas para empezar a restaurar el camino. Será un paso a paso, identificación, comprensión y reparación. Quiero que salgas de aquí con discernimiento y con herramientas para actuar.
Recuerdo con cariño el convite que hice al principio. Si escribiste paz en Cristo en los comentarios, gracias. Mantén ese gesto. No es solo una interacción en línea, es una señal de apertura de tu corazón, una pequeña declaración de fe que nos conecta. Si aún no has escrito, te invito a hacerlo ahora, no por contar vistas, sino porque expresar esa sencilla frase es un ejercicio de humildad y entrega antes de entrar en las cuestiones profundas. Ahora, con el corazón más alineado y la mente preparada, vamos a abrir los ojos al primer conjunto de señales, las señales internas, las más silenciosas, pero decisivas, que muestran cuando la conciencia comienza a anestesiarse. Hay un peligro silencioso que corroe la vida espiritual antes de que lo notemos, la anestesia de la conciencia. No es un terremoto dramático, sino un lento entumecimiento del corazón, una pérdida gradual de la sensibilidad al pecado y a la convicción del espíritu. Al principio, es solo una leve insensibilidad, esa pequeña excusa que encontramos para actuar contra la palabra. Después, la sensación de incomodidad va disminuyendo. El pecado deja de apretar como antes. Lo que antes producía lágrimas y arrepentimiento pasa a ser tolerado, luego racionalizado, hasta que se vuelve normal. Es como tocar repetidamente la misma parte del cuerpo hasta que, al final, ya no responde. No es que el daño desapareció, es que la sensibilidad se redujo. Espiritualmente, la pérdida de esa sensibilidad es peligrosa porque nos impide escuchar al Espíritu que llama al arrepentimiento y nos señala la vida. La Biblia nos da un ejemplo duro y claro de esta realidad en Hechos 5, en la historia de Ananías y Zafira. Mintieron sobre el valor de una ofrenda y, ante el Espíritu, decidieron ocultar la verdad para ganar aprobación humana. El relato muestra no solo la mentira en sí, sino la pérdida de temor reverente. La conciencia que debería alertar, que debería hacer sonrojar, fue sofocada hasta el punto de una decisión consciente de encubrir la verdad. La reacción de Dios es severa, no para humillar públicamente sin razón, sino para proteger a la comunidad y recordar que el Espíritu Santo conoce el corazón. Esa narrativa es un espejo. Cuando la verdad y el peso del pecado dejan de herirnos, algo serio está sucediendo en nuestra alma. En el día a día, la anestesia de la conciencia se manifiesta de formas menos espectaculares, pero igualmente peligrosas. ¿Recuerdas a esa persona que, hace años, se sonrojaba de vergüenza al hablar de una actitud indebida y hoy simplemente la justifica con naturalidad? ¿O el pequeño gesto repetido, una mentira piadosa, un chisme, una omisión de generosidad, que antes dolía, pero ahora se enfrenta con un «todos lo hacen así»? Tal vez has notado que palabras que herían a otros se dicen sin vergüenza. Poses de honra se disputan sin remordimiento. Decisiones éticas se dejan de lado por conveniencia. Esto no comienza de repente, empieza con un aflojamiento, justificaciones, comparación con lo peor, minimización del mal. Cuando la comunidad de fe no corrige y cuando la disciplina personal falla, la conciencia puede anestesiarse como piel acostumbrada a heridas repetidas. Espiritualmente hablando, esta insensibilidad es una señal de acomodación. El Espíritu Santo actúa como sello y como consejero. Nos incomoda, nos señala, nos llama al arrepentimiento. Cuando ese llamado deja de sacudirnos, es porque algo en nuestro interior se cerró al toque divino. No significa necesariamente que Dios dejó de amarnos. Muchas veces, es su amor el que nos da la incomodidad como invitación a la sanación. El problema es que, sin esa incomodidad, no nos movemos hacia la restauración. Nos sentimos cómodos en el error hasta que las consecuencias externas, puertas que se cierran, relaciones arruinadas, pérdida de fruto, se vuelven innegables. Si te identificas con esto, hay pasos concretos que puedes tomar ahora, con fe y humildad, para pedir la restauración de la sensibilidad del corazón. Antes que nada, confiesa. Trae a la luz lo que venías justificando. La confesión es como limpiar una herida. Permite que el remedio llegue al lugar correcto. Después, busca la práctica del silencio y la escucha. Reserva tiempo diario para estar en silencio ante Dios, pidiendo al Espíritu que revele lo que has estado escondiendo de ti mismo. El ayuno y la restricción voluntaria pueden ayudar a despertar el cuerpo y el alma a lo que se ha entumecido. Busca también a un hermano o hermana de confianza para dar testimonio y recibir corrección amorosa. La responsabilidad mutua es un antídoto poderoso contra la anestesia. Además, retoma disciplinas espirituales que estimulan la sensibilidad, lectura bíblica meditativa, oración de confesión guiada, participación en la comunidad que vive la verdad con gracia. Haz un inventario práctico.
Escribe 3 actitudes que has justificado. Examina las motivaciones detrás de ellas. Pide a Dios formas concretas de reparar cualquier daño. Y, siempre, pide al Espíritu Santo que renueve en ti un corazón sensible. No con culpa que paraliza, sino con convicción que lleva al arrepentimiento y a la transformación. Presta atención a las señales observables que acompañan la conciencia anestesiada. Falta de arrepentimiento genuino, tendencia a justificar comportamientos moralmente cuestionables, dificultad real para perdonar, porque el propio corazón se endurece, frialdad ante el sufrimiento ajeno, una creciente necesidad de aprobación humana para sostener la imagen. Estas señales no son una sentencia final, son alertas, luces de advertencia encendidas en el tablero del alma. Cuando las reconocemos, tenemos la oportunidad de responder antes de que el daño se vuelva irreversible. No minimices las pequeñas alertas. No aceptes la normalización de lo que la palabra llama pecado. No ignores la voz interior. No ignores. Cada incomodidad es una mano extendida del Padre, llamándote de regreso. Responder es abrir el camino para que la gracia actúe. Confesar, arrepentirse, reparar, recuperar la comunión. Y en cada paso hay misericordia. Dios es paciente, listo para restaurar a aquellos que se vuelven hacia Él en verdad. Después de la anestesia interna, frecuentemente vienen señales externas. Puertas que se cierran, oportunidades bloqueadas y relaciones tensas. En la próxima lección, veremos cómo estas manifestaciones externas aparecen en las relaciones y en las puertas de la vida, y cómo hablan de la necesidad urgente de un despertar interior. Hay señales que no vienen de dentro como un apretón en el pecho, sino que tocan a la puerta de tu vida en forma de circunstancias, oportunidades que se desvanecen, puertas que se cierran sin explicación, relaciones que se tensan como cuerdas a punto de romperse. Estas señales externas suelen ser las más visibles y, paradójicamente, las más fáciles de justificar. No era para mí, mal momento, personas difíciles, hasta que con una mirada más atenta percibimos un patrón. Cuando la desobediencia se instala, no se queda solo en lo íntimo, sus consecuencias se manifiestan en el mundo a tu alrededor. Es de esto que quiero hablar ahora. Cómo reconocer cuando puertas cerradas y conflictos crecientes señalan un llamado a la corrección y al regreso al camino. Mira la historia de Saúl en 1 Samuel 15. Dios dio una orden clara: destruir completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Saúl perdonó al rey y retuvo lo mejor del ganado. Al principio, eso tal vez pareció prudencia, compasión selectiva, o incluso un ajuste bien intencionado. Pero la desobediencia tuvo un precio. Dios le retiró el favor real. El reino, que era una señal de responsabilidad e intimidad con Dios, comenzó a escaparse de sus manos. La narrativa no trata solo de castigo, trata de consecuencia, puertas que se cierran cuando el corazón elige su propio camino. En la vida cotidiana vemos esto en líderes que pierden aliados por pequeñas concesiones éticas. Un gerente que hace arreglos para cerrar negocios o que minimiza la verdad ante inversionistas puede ganar algo a corto plazo, pero pierde credibilidad y con ella oportunidades que antes parecían seguras. Un escándalo, un despido, una invitación que ya no llega. Puertas que antes estaban abiertas, ahora se cierran en la cara. En el hogar, las señales son dolorosamente sutiles. Un matrimonio herido frecuentemente comienza con compromisos aparentemente insignificantes, una palabra irreflexiva que se repite, una omisión de cariño por pereza, una justificación para una mentira piadosa. Cada pequeño, solo esta vez, crea una grieta en la confianza hasta que la intimidad comienza a cerrarse como una puerta que ya no se abre. Los conflictos crecientes son el eco de esas fisuras internas que no fueron tratadas. Hay una lectura espiritual importante aquí. Las puertas cerradas pueden ser la corrección amorosa de Dios, un redireccionamiento y no solo un castigo. Cuando un camino se vuelve infructuoso, cuando las relaciones se convierten en fuentes de desgaste, Dios puede estar poniendo un límite para que repares algo en tu corazón. Esta intervención no es para humillar, sino para proteger y restaurar. A veces, el cierre es como una cerca que nos saca de un camino destructivo y nos obliga a regresar al redil seguro. ¿Cómo identificar si el patrón de puertas cerradas es consecuencia de la desobediencia? Comienza con preguntas simples y honestas. ¿Hay hábitos repetidos que he justificado? ¿Existen áreas de mi vida donde miento, me callo o elijo el camino más cómodo en lugar del camino recto? ¿Qué puertas se han cerrado en los últimos meses? Financieras, relacionales, profesionales.
¿Y qué historia cuento para justificarlas? Haz una lista práctica de los episodios, oportunidades perdidas, invitaciones rechazadas por motivos dudosos, amistades que se enfriaron por tu actitud. Usa la analogía del marinero. Imagina a un capitán que siempre enfrenta tormentas violentas en el mismo tramo del mar. Puede culpar al clima, a las estrellas, al barco, o darse cuenta de que su curso constantemente se desvía de las instrucciones seguras. El patrón de tormentas indica una ruta equivocada. Así son las puertas que se cierran repetidamente. Revelan un patrón de desobediencia que necesita corregirse para que el mar de tu vida vuelva a ser navegable. Cuando reconozcas un patrón, no te desesperes. Hay pasos prácticos y espirituales que producen un cambio real. Primero, detente. Declaro en oración que no solo lamentarás, sino que investigarás. Pide al Espíritu Santo discernimiento para identificar dónde desobedeciste. Confiesa con especificidad, no en términos generales, sino nombrando actitudes y decisiones. Busca reparar. Si heriste a alguien, ve a reconciliarte. Si rompiste reglas éticas, restituye lo que sea posible. Si descuidaste a tu familia, toma medidas concretas de presencia y cuidado. Busca también consejo y responsabilidad. Una vida que se moldea nuevamente a la obediencia rara vez sucede en aislamiento. Comparte con una persona de confianza, un mentor, un líder espiritual, un amigo maduro, y acepta corrección. Ajusta rutinas y estructuras para evitar caídas repetidas. Límites de transparencia en áreas tentadoras. Rendición pública de metas de restitución. Prácticas de santidad que involucren a la comunidad. Mantén la esperanza práctica. El cambio de corazón genera la reapertura de puertas. No es magia, es consecuencia. Cuando tratamos el pecado con verdad, cuando volvemos a caminar en integridad, las puertas que parecían definitivas a menudo se abren de nuevo. No necesariamente de la misma manera, pero de formas que rescatan propósito y paz. Confía. Las puertas pueden abrirse nuevamente cuando el corazón cambia. Finalmente, cuida de percibir si las puertas que se cierran también son una protección. A veces, el cierre es una invitación a redirigir el don, la misión o la relación hacia algo más santo y sólido. En lugar de insistir en forzar una puerta que se niega a abrir, pregunta a Dios: ¿qué me estás mostrando, Señor? ¿Qué camino debo seguir ahora? Esa rendición abre espacio para que el Señor reconfigure oportunidades de acuerdo con su fidelidad. Además de las puertas y los conflictos, hay otro terreno que observar: el fruto que tu vida produce. ¿Qué ha generado tu caminar en amor, paciencia y servicio? En la próxima lección, analizaremos cómo la falta de fruto espiritual también denuncia desobediencia y señala áreas que necesitan restauración. Cuando hablamos de señales de desobediencia, uno de los termómetros más claros es el fruto que tu vida produce. La Escritura nos presenta el fruto del Espíritu como la marca de una vida alineada con Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si estas cualidades comienzan a escasear en ti, si el jardín interior que antes florecía ahora muestra más maleza que frutos, eso no es solo cansancio, puede ser una señal de que algo, en silencio, ha estado corroyendo tu obediencia. Piensa en la parábola de los talentos. Aquel que enterró su talento no produjo fruto, por miedo, por comodidad, por justificación, permitió que el don se volviera estéril. La imagen es fuerte. No es solo perder oportunidades, es perder eficacia para el reino. Así como un agricultor que descuida el suelo ve disminuir la cosecha, nuestra negligencia espiritual, pequeñas desobediencias, omisiones, excusas, compromete la cosecha de carácter cristiano en nuestra vida. El resultado es palpable: menos amor en las relaciones, menos gozo en el servicio, menos paz en el alma. En el día a día, esto se revela de formas muy concretas. La persona que antes era conocida por su paciencia, comienza a explotar por cualquier contrariedad. La madre que solía orar con ternura por sus hijos pasa a responder con sarcasmo y prisa. El hermano en la comunidad que antes se alegraba en servir ahora hace lo mínimo, como quien cumple una obligación, y hasta evita ocasiones que antes eran fuentes de vida. La conversación que se convierte en chisme, la mirada de crítica que sustituye a la mirada de amor, la bondad que se vuelve selectiva. Todo eso son síntomas de empobrecimiento del fruto. La vida espiritual se vuelve más pesada, menos creativa para el reino, menos testimonial. Interpretemos espiritualmente. La desobediencia corroe el fruto porque rompe la comunión viva con quien da vida al fruto, el Espíritu Santo.
Cuando elegimos caminos que nos alejan de la obediencia, no es solo una transgresión aislada, es un empobrecimiento del terreno donde el Espíritu quiere plantar. El corazón se endurece poco a poco, la sensibilidad al bien disminuye y el resultado visible es un carácter empobrecido. Es por eso que muchas veces la persona no se da cuenta del declive. Comienza con pequeñas concesiones que no parecen dramáticas, y cuando se da cuenta ya perdió la ligereza del fruto. Pero hay esperanza y un camino práctico de restauración. El primer paso es la evaluación honesta. Hacer un inventario espiritual del fruto. Siéntate con papel y pluma, o abre una nota en el celular, y lista las áreas de la vida donde el fruto del Espíritu solía aparecer con facilidad. Luego, evalúa. Hoy, ¿cómo están esos puntos? Da una nota sincera. ¿Dónde sientes que el amor está frío? ¿Dónde se fue el gozo? ¿En qué relaciones la paciencia se ha agotado? Esta no es una lista para autoflagelarte, sino un mapa para el arrepentimiento y para acciones concretas. Un ejercicio práctico que sugiero: durante una semana, anota diariamente 3 actitudes que tomaste y compáralas con los frutos. Pregúntate, ¿esto promovió amor o división? ¿Trajo paz o inquietud? Acompaña los patrones. Al final de la semana, selecciona 3 áreas prioritarias para trabajar. Por ejemplo, paciencia con los hijos, gozo en el servicio ministerial o bondad en las redes sociales, y escribe un pequeño plan de acción para cada una. Puede ser tan simple como: antes de reaccionar, contar hasta 10. Reservar 15 minutos diarios para leer las escrituras que hablan de gozo. Decir deliberadamente una palabra amable a alguien por día. Además del inventario y el plan práctico, no subestimes la oración de confesión y el pedido de restauración. Lleva al Señor, con sinceridad, cada empobrecimiento. Confiesa la falta de amor, la impaciencia, la crítica. Pide al Espíritu Santo que renueve el fruto en ti. Muchas veces, la restitución viene por la gracia. Dios regenera la sensibilidad y nos da deseo de fructificar de nuevo. Y, cuando sea posible, pide también a alguien maduro que te acompañe. Un amigo espiritual, un pastor, un grupo de discipulado, para responsabilizarte y orar contigo. Otra medida práctica es retomar hábitos que cultivan fruto. Comunión diaria, meditación en las promesas que forman carácter, ayuno que nos hace sensibles al Espíritu, servicio deliberado que entrena la generosidad. Recuerda, el fruto no se fabrica por esfuerzo humano aislado, sino que se manifiesta cuando permanecemos en Cristo, como Él mismo enseñó. Por lo tanto, alía disciplina con dependencia. Practica ejercicios espirituales con la expectativa de que el Espíritu dará el crecimiento. No ignores, no aceptes el empobrecimiento del fruto. Este es un llamado tierno. Dios no quiere que vivas en un desierto de carácter, sino que experimentes restaurada la productividad espiritual que bendice a ti y a los demás. Pequeñas acciones de arrepentimiento y restauración, repetidas con constancia, traen de vuelta el gozo, la paz y la generosidad de espíritu. Si sientes que hay resistencia interior, regresa al inventario y pide a Dios que muestre la raíz. Tal vez haya miedo, orgullo, rencor no resuelto. Trata la raíz con oración y consejo. Y, al iniciar este proceso, celebra cada pequeña victoria. Una conversación sin crítica, un momento de paciencia inesperada, un impulso de bondad. Son señales de que el suelo está siendo restaurado y que el fruto volverá a brotar. A medida que te involucras en este proceso, percibirás cambios no solo sociales, sino profundos. La vida se vuelve más ligera, el servicio recupera sentido, las relaciones florecen, y es este movimiento el que nos prepara para recuperar también la fidelidad en la oración y la intimidad con Dios, que veremos a continuación. La oración es el termómetro más confiable del alma. Cuando cambia de comunión a obligación, de encuentro íntimo con el Padre a un recitar mecánico de palabras, algo esencial comienza a desmoronarse. En este momento, no es solo la forma la que se altera, es la conexión. La frialdad en la oración no surge de la nada. Suele ser un síntoma de desalineación, de pequeñas desobediencias, de omisiones no confesadas, de un corazón que comienza a cerrarse. Necesitamos mirar esto con cariño y claridad, porque la restauración de la vida espiritual comienza justamente donde la conversación con Dios pierde vida. Piensa en Jonás. Fue llamado a una misión clara y, en cambio, huyó. Su huida no fue solo física, fue una ruptura en la comunión. Mientras corría hacia Tarsis, su oración estuvo condicionada por la ansiedad, el miedo
y la autopreservación. Fue solo después de ser confrontado por la tormenta y el vientre del pez, experiencias extremas que lo hicieron reflexionar, que Jonás se volvió a Dios de una manera diferente. Su oración después de la crisis expresa reconocimiento y alabanza, un retorno a la sinceridad que antes había sido sofocada por la desobediencia. La lección es dura y consoladora. Dios permite que seamos confrontados para restaurarnos a la comunión verdadera. En el día a día, la escena es tristemente común. Levantarse temprano, repetir las mismas frases memorizadas, gracias, bendice, amén, y desconectar el corazón. O también oraciones llenas de peticiones, sin espacio para la confesión. Un ritual que alimenta la autoestima religiosa, pero no transforma. Hay quienes piden a Dios bendiciones para algo que conscientemente quieren mantener. Una relación no autorizada, una ganancia obtenida por medios moralmente dudosos, un comportamiento habitual que hiere al prójimo. Es en ese silencio sobre el pecado que la oración pierde fuerza, porque la presencia de Dios no puede habitar cómodamente junto a lo que escondemos. Espiritualmente hablando, la oración es más que peticiones, es una escuela de intimidad. Cuando nos enfriamos, perdemos la sensibilidad al Espíritu, la misma sensibilidad que nos llevaba a la confesión, al arrepentimiento y al cambio. La frialdad indica, hay algo que no quiero confesar, o tengo miedo del costo real de la obediencia. Y cuando esto sucede, las puertas se cierran, la paz se desvanece y el fruto espiritual se empobrece. No ignores esta señal. Despierta. La restitución comienza en la reconciliación sincera del corazón. ¿Cómo actuar? Primero, rescata la práctica de la confesión sincera. No hablo de frases vagas, sino de una honestidad que nombra pecados, pequeños o grandes, y que busca reparación. Un guión simple y práctico puede ayudar a restaurar este hábito. Preparación. Elige un momento sin prisa. Apaga distracciones. Respira y pide al Espíritu que traiga claridad. Acción de gracias. Comienza reconociendo la bondad de Dios. La gratitud abre el corazón y nos saca de la defensiva. Examen breve. Revisa el día, las relaciones, las motivaciones. Pide. Señor, muéstrame lo que escondo. Confesión específica. Di en voz alta o escribe lo que necesita ser reconocido. No lo minimices. Nombra las acciones, palabras y omisiones. Arrepentimiento. Vuélvete a Dios pidiendo perdón y expresando la intención de cambiar. Compromiso práctico. Anota un paso concreto para reparar o evitar caer de nuevo. Silencio y escucha. Permanece en quietud, esperando la respuesta del Espíritu. No toda oración necesita terminar en palabras. Agradecimiento final. Agradece por la gracia recibida y por la ayuda para cumplir el compromiso. Antes de orar, hazte preguntas simples, pero penetrantes. ¿Qué he escondido de Dios? ¿Qué justifico cuando debería confesar? ¿En qué áreas he resistido la corrección? ¿Estoy dispuesto a obedecer lo que Él me pida, aunque sea costoso? Estas preguntas no son para aumentar la culpa, sino para abrir puertas al arrepentimiento y a la transparencia. Prácticas como el ayuno y el silencio también reavivan la oración. El ayuno limpia el apetito de la carne e intensifica la sensibilidad del espíritu. El silencio nos saca de la prisa de las palabras y nos regresa a la escucha. Reserva al menos una mañana por semana para un ayuno parcial o total, alternando con tiempos de lectura bíblica breve y momentos de silencio. Usa un cuaderno para anotar lo que el Señor pone en tu corazón. Invita a un hermano o hermana de confianza a caminar contigo en este proceso. La rendición de cuentas tiene poder de humildad y corrección. Si percibes que has orado por hábito, establece metas pequeñas y concretas. 3 minutos de silencio antes de hablar, una confesión escrita al final del día, un compromiso de transparencia con un amigo espiritual. Cuando la oración vuelve a ser comunión, la obediencia deja de ser un deber y se convierte en una consecuencia natural, porque la intimidad con Dios moldea el corazón. Restaura la intimidad. La obediencia nace de la comunión. No te conformes con una vida de oración vacía. Permite que el Espíritu revele lo que necesita ser traído a la luz y responde con valentía y humildad. Al cuidar tu oración, estarás cuidando las raíces de tu vida espiritual, y el fruto vendrá. Ahora que comenzamos a restaurar la comunicación con Dios, miremos el corazón más profundamente. En el próximo paso, veremos cómo el orgullo y la justificación fortalecen la desobediencia y cómo recibir corrección con humildad puede liberar. Hay un lugar silencioso donde la desobediencia suele nacer.
el corazón. Y ahí el enemigo actúa como un alfarero sutil, moldeando nuestras motivaciones con una masa que parece legítima. Justificaciones, racionalizaciones, una fina película de orgullo que nos da falsa seguridad. Conceptualmente, el orgullo funciona como una lente que distorsiona la realidad. Lo que debería reconocerse como error se convierte en circunstancia. Lo que necesita arrepentimiento se vuelve explicación. Y la voz que corrige se percibe como ataque. Esa lente cierra las puertas del arrepentimiento y crea una cámara donde la desobediencia encuentra alimento y se fortalece. En la Escritura encontramos este patrón con claridad. Piensa en la tragedia de la caída de aquel que fue creado perfecto y, por orgullo, quiso ser como Dios. La narrativa usada por Isaías y Ezequiel para ilustrar lo que el orgullo hace. Eleva, aísla y al final destruye. Un ejemplo histórico más humano ocurre en 1 Reyes 12, con el joven rey que rechaza el consejo de los ancianos por escuchar la opinión de sus pares. Roboam rehúsa la sabiduría que podría preservar la unidad del pueblo y elige la dureza de un consejo que lo elogia. El resultado es división, pérdida y sufrimiento del pueblo. Cuando el corazón resiste la corrección, las consecuencias no se quedan solo en lo íntimo, afectan matrimonios, liderazgos, iglesias y ministerios enteros. En el día a día, esto se manifiesta de formas aparentemente pequeñas, pero devastadoras. Minimizas una actitud que hiere a otra persona diciendo, no fue tan grave. Sustituyes la confesión por justificación. Es solo una fase. Es solo esta vez. O incluso, cuando alguien señala algo, reaccionas a la defensiva, intentando probar que tienes razón en lugar de escuchar con humildad. Otras manifestaciones más sutiles incluyen elegir convivir solo con quienes siempre están de acuerdo contigo, evitar reuniones de rendición de cuentas o simplemente negarte a pedir perdón porque perderías autoridad o parecerías débil. Todo esto es el orgullo disfrazado de supervivencia. Espiritualmente, esta resistencia a la corrección es un cáncer que corroe la raíz. Donde hay orgullo, la gracia se bloquea. La palabra que podría traer convicción resbala como lluvia en una superficie encerada. El Espíritu Santo llama. El corazón responde con justificaciones, y así la cuerda entre tú y Dios se va aflojando. El problema no es que Dios no sea misericordioso, lo es, sino que el orgullo impide que la misericordia nos alcance plenamente. La humildad abre puertas, el orgullo las cierra, pero hay caminos prácticos para romper este ciclo. Primero, pide a Dios un corazón quebrantado. La humildad no es autodegradación, es realismo ante Dios. Pide, Señor, muéstrame dónde está duro mi corazón. Quita el velo de la justificación. Segundo, cultiva ambientes de responsabilidad. No confíes solo en tu propio juicio. Busca hermanos maduros, un consejero pastoral o un grupo de rendición de cuentas. Tener a alguien que te ame lo suficiente para señalar es una de las mayores bendiciones para quien quiere caminar en obediencia. Tercero, practica la disciplina de recibir corrección. Cuando alguien te confronte, haz 3 cosas antes de responder. Respira, agradece por la valentía de hablar y pide ejemplos concretos. Evita la defensa inmediata. Preguntas simples como, ¿puedes darme un ejemplo específico? O, ¿qué crees que podría hacer diferente? Ayudan a quitar el calor del intercambio y a hacer la corrección constructiva. Cuarto, restitución práctica. Donde haya daño, no te conformes con palabras, ofrece reparación. Un pedido de perdón genuino, un gesto de restitución, un cambio repetido en el comportamiento. Todo eso demuestra que la corrección fue recibida de verdad. Un ejercicio práctico que propongo ahora y que puede ser transformador. Identifica un área en la que sueles justificar una actitud. Puede ser una palabra áspera con tu pareja, un hábito moral ambiguo o la preferencia por esconder fallas. Escribe esa área en una hoja. Luego, elige a 3 personas de confianza, alguien espiritual, alguien emocionalmente cercano y alguien maduro que no tenga miedo de decir la verdad. Acércate a cada una con humildad. Explica que deseas crecer y pide una visión sincera sobre lo que justificaste. Haz preguntas abiertas, escucha sin interrumpir, pide ejemplos y anota lo que escuches. Después, compara las respuestas. Los patrones que se repiten son señales claras de lo que necesita cambiar. Finalmente, agradece y pide a Dios valentía para actuar conforme a lo que fue revelado. Recuerda, corregirte es un acto de valentía, no de debilidad.
Resistir la corrección es elegir el camino más fácil momentáneamente, pero que lleva a la pobreza espiritual. Confía. Cuando permites que la gracia entre y que la corrección te moldee, las puertas se abren de nuevo, las relaciones se restauran y el fruto del Espíritu comienza a florecer donde había esterilidad. No resistas al amor que corrige. No te aferres a la justificación que te mantiene cómodo. Permite que el Espíritu revele el orgullo oculto y lo transforme en humildad operante. Si hoy aceptas este proceso, sabe que no estás solo. La misma gracia que salva, también capacita para cambiar, paso a paso. Y ahora, con el corazón más atento, respira hondo y prepárate. En los próximos minutos vamos a reunir todo esto: señales internas, puertas cerradas, fruto empobrecido, oración fría y corazón orgulloso, y trazar un camino práctico de restauración que puedes comenzar a recorrer ya. Recapitulamos juntos lo que vimos hasta aquí. Identificamos señales claras de que, sin darnos cuenta, podemos estar alejándonos del camino que Dios planeó para nosotros. Estas señales se presentan en 5 frentes que se entrelazan como hilos de una misma red: conciencia anestesiada, puertas que se cierran y conflictos crecientes, fruto espiritual empobrecido, oración fría y ritualística, y un corazón endurecido por el orgullo y la justificación. Ninguna de estas señales es motivo para desesperar. Son, más bien, toques misericordiosos de la gracia que nos llama al arrepentimiento y a la restauración. Piensa en ellas como faros que parpadean en la niebla, no para castigarte, sino para indicar dónde la embarcación necesita enderezarse. Quiero elogiarte por algo importante. Si permaneciste hasta aquí, por más incómodo que haya sido el tema, eso revela valentía espiritual. No todos quieren mirar hacia adentro. Quedarte, escuchar, permitir que la luz de Dios ilumine áreas escondidas de tu corazón, requiere humildad y coraje. Tú que estás aquí ahora, formas parte de una minoría valiosa. Aquellos que no se conforman con respuestas fáciles y buscan la verdad que libera. Recibe, desde ya, un reconocimiento amoroso. Dios ve tu esfuerzo. Yo también lo veo. Y estoy a tu lado en esta jornada. La valentía no es la ausencia de miedo, es decidir avanzar a pesar de él. Ahora, en la práctica, ¿qué hacer mañana y después para responder a estas señales con sinceridad y efectividad? Quiero darte un guión concreto y amoroso, pasos que no son fórmulas mágicas, sino un camino simple para permitir que Dios reconstruya lo que fue sacudido. Imagina cada paso como un ladrillo en la reconstrucción de una casa, pequeños, firmes y necesarios. 1. Examen de conciencia diario y honesto. Comienza con 5 a 10 minutos por la mañana o por la noche para un examen sincero. Pregunta: ¿dónde mis palabras no reflejaron amor? ¿Dónde actué por miedo, orgullo o comodidad? ¿Qué justifiqué como solo esta vez? Anota 3 áreas que más pesan en tu conciencia. Darle nombre al problema ya es un paso gigantesco. Ejemplo práctico: si notas que reaccionaste con impaciencia en el tráfico, escribe cuándo pasó y qué provocó la reacción. 2. Confesión transparente. Lleva estas áreas a Dios en oración. Habla con claridad, sin rodeos. La confesión sincera es siempre verbal, aunque sea en secreto con el Señor, y busca volver al comportamiento correcto. Si es posible y necesario, confiesa también a quien fue afectado. La confesión pública, cuando es adecuada, libera y reconstruye relaciones. Un pedido directo de disculpas puede transformar una familia. 3. Reparación práctica. Padre o madre herido. Busca restaurar con gestos concretos. Pedir perdón. Pasar más tiempo. Corregir una actitud. Deuda no reconocida. Injusticia financiera. Palabra que hirió. Provee restitución cuando sea posible. Reparar no es solo un gesto simbólico. Es un testimonio de que tu obediencia toca también el mundo a tu alrededor. Por ejemplo, corregir un error financiero o devolver lo que fue tomado habla alto sobre integridad. 4. Buscar consejería pastoral y comunitaria. No camines solo. Busca un líder espiritual, un pastor o hermanos maduros en la fe que puedan escuchar, orientar y orar contigo. Permítete ser acompañado. El cuidado pastoral es una expresión práctica de la familia de Dios trabajando para tu restauración. Recuerda, los consejos sabios orientan donde la propia visión suele fallar. 5. Ayuno y oración intencional. Reserva un día o parte de un día para ayuno y oración específica, pidiendo a la gracia que remueva lo que anestesia tu conciencia.
El ayuno trae claridad y fortalece la voluntad para el cambio. Combina el ayuno con lectura bíblica guiada. Elige textos que llaman al arrepentimiento y la renovación, salmos de confesión, por ejemplo, y permite que Dios hable de forma directa. El ayuno funciona como una lente que trae enfoque espiritual. 6. Reavivar la vida de oración. Sal del automático. Reduce listas y repite menos fórmulas y habla más de corazón. Haz preguntas honestas al Señor y escucha. Incluye momentos de silencio. A veces, lo que falta es la escucha. Habla, Señor, quiero escuchar. La simplicidad de una conversación verdadera con Dios transforma rutinas. 7. Medir el fruto regularmente. Fija metas espirituales simples. Ser más paciente con un hijo. Hablar con más benignidad en el trabajo. Dedicar tiempo a escuchar a tu pareja. Evalúa semanalmente. ¿Hubo progreso? ¿Dónde aún hay resistencia? Usa un diario espiritual para registrar pequeñas victorias y recaídas. Esto ayuda a identificar patrones y celebrar pasos de fe. Por ejemplo, marca cuántas veces venciste el enojo en una semana y reconoce el avance. 8. Trabajar el orgullo y abrirse a la corrección. Haz un ejercicio práctico. Elige un área donde sueles justificar actitudes y pide a 3 personas de confianza, un líder espiritual, un amigo maduro y un familiar, un comentario honesto. Recibe sin argumentar primero. Solo escucha. Ora pidiendo humildad y un corazón quebrantado. La humildad se cultiva, muchas veces, por la decisión de someterse al amor que corrige. Piensa en ella como un músculo que necesita ejercitarse. 9. Crear una red de responsabilidad. Combina con un amigo de fe un propósito de responsabilidad mutua. Llamadas semanales, mensajes de seguimiento, lectura bíblica conjunta. Pequeñas estructuras externas suelen ser decisivas para la perseverancia. Las estructuras son el cemento que mantiene los ladrillos en su lugar. 10. Plazo y reevaluación. Establece un periodo de 30, 60 y 90 días para reevaluar tu caminar. Pequeñas metas a corto plazo dan esperanza y muestran progreso sin generar desánimo. Reevalúa con honestidad y celebra lo conquistado. Quiero pedirte un compromiso público ahora, porque declarar nuestra intención fortalece el corazón y anima a otros. Escribe en los comentarios la frase, seguiré por el camino que Dios elija, y, junto, di de qué ciudad estás viendo. Este pequeño acto es un hito. Estás diciendo en voz abierta que eliges la obediencia, aunque el camino incluya humildad y corrección. Recuerda, pequeñas correcciones hoy evitan grandes caídas mañana. No subestimes el poder de una confesión sincera, de una restitución honesta, de una conversación pastoral. La obediencia no es una lista de tareas para impresionar, es un regreso al flujo de vida que Dios quiere derramar sobre ti. Cuando el corazón cambia, las puertas cerradas se abren, el fruto vuelve a crecer y el alma encuentra descanso, como un jardín que, tras la poda, vuelve a florecer. Si este contenido te tocó y aún no estás suscrito, te pido que te suscribas ahora al canal. Da un like al video y compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Cada like, cada comentario, cada compartida, amplía el alcance de esta palabra y puede ser el instrumento para llegar a otra persona que necesita restauración. Si conoces a alguien que está pasando por luchas espirituales, envía este video. Tal vez sea la luz que falta en esta etapa de su vida. Ahora, te invito a un momento de silencio y oración conmigo. Cierra los ojos por un instante. Respira hondo 3 veces. Inhala paz. Exhala tensión. Pide al Espíritu Santo que revele un área específica donde has evadido la verdad. Si prefieres, ten un papel y escribe el nombre de esa área. Permanece unos minutos más en silencio. Si puedes, quédate en absoluto silencio ahora y deja que Dios hable. Voy a contar 20 segundos para que tengas ese espacio. Úsalos para escuchar y hablar con Jesús. Pausa de silencio. Cuenta 20 segundos en silencio. Si sentiste algo durante ese tiempo, una convicción, un arrepentimiento, un alivio, agradece. Anota lo que vino. Si no vino nada, no te juzgues. Sigue en oración y permite que Dios trabaje en su tiempo. A veces, la gracia actúa lentamente, con pasos firmes y no con chispazos de milagro. Persevera. Antes de despedirnos, quiero bendecirte con una palabra de esperanza. Que la paz de Cristo venga sobre ti como lluvia serena después de una larga sequía. Que cada señal que hoy te inquietó se convierta en un faro, no para condenarte,
sino para guiarte de regreso al hogar seguro del amor de Dios. La restauración puede ser un proceso. Permítete ser guiado, aconsejado y fortalecido por la comunidad de fe. Dios no quiere solo corregirte, quiere restaurarte, usarte de nuevo y llenarte de fruto. Si, en este momento, deseas oración específica, escribe en los comentarios, necesito oración, y deja un breve pedido. No pidas resolver todo ahí, di solo una frase sobre lo que necesitas. Nosotros que acompañamos este ministerio, oraremos por cada pedido con amor. Y si quieres conversar más de cerca, coloca, necesito acompañamiento, y tu ciudad. Te dirigiremos a recursos y líderes que puedan caminar a tu lado. Ve en paz. Que la gracia que transforma sea tu fuerza hoy y siempre. Hasta el próximo encuentro. Y recuerda, la obediencia libera, reconstruye y trae vida. Creo que Dios está trabajando en ti ahora.